tienes que ser casto como Jesús, tienes que soportar como Jesús, tienes que poner la otra mejilla como Jesús. Eso en la espiritualidad de la iglesia a veces se ha llamado ascesis. Pero en el seguimiento se insiste en que yo, en lo que soy hoy, en la circunstancia mía hoy, en la historia mía hoy, en lo que yo soy, como un ser único, como un ser que no tiene otro igual, como un ser que no tiene otro parecido, yo debo, digámoslo así, encarnar en mí un estilo, una manera de ser, pero de acuerdo a mis circunstancias. De tal manera, hermanos, que cuando Jesús le dice a un hombre, sígueme, no le está diciendo, imítame, sino que le está diciendo, sígueme. Es decir, desde tu propia cultura, como mexicano, como costarricense, como colombiano, como dominicano, como puertorriqueño, como salvadoreño, como que se me traba la lengua, desde tu propia realidad, puedes seguirlo a Él, debes seguirlo a Él. Tú no tienes que vestirte como se vestía Jesús hace 2000 años para ser parte de su comunidad. No tienes que pararte en las esquinas de las calles para gritar, Hare, 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 Hare. No tienes que ser un hombre o una mujer que se visten con la misma túnica de Jesús para ser discípulo de Él. Desde tu propia identidad, desde tu propia cultura, desde tu propia generación, lo puedes seguir a Él, porque lo importante es la dinámica que esto produce en mí. De tal manera que el seguimiento, atención a esto, está unido a una persona, a la persona de Jesús. Y ya el Padre nos ha hablado antes en la enseñanza que acabamos de tener en la primera, de la importancia de la experiencia de Jesús. El seguimiento está unido a una persona, no a una institución, ni siquiera a la iglesia. Soy iglesia, hago parte de la iglesia, pero el seguimiento no está unido a una institución, a una comunidad, sino que el seguimiento está unido a una persona, y a una persona que está viva, y a una persona que se mueve y que dinamiza, porque las instituciones pueden llegarse a terminar, pero la persona viva de Jesucristo jamás terminará y jamás dejará de ser. Amén. Y si el seguimiento mío está unido a Él, a la persona de Jesucristo, ese seguimiento jamás terminará y jamás dejará de ser. Por lo tanto, hoy Jesús está diciendo, sígueme. ¿Y saben qué me llama la atención de esta palabra? Que el seguimiento de Jesús no es una invitación. Jesús no le dice a estos discípulos suyos, si ustedes quieren, si tienen tiempo, si ya estás pensionado, retirado, si estás enfermo, porque la gente posterga siempre el seguimiento. Cuando mis hijos crezcan, me dedicaré a la obra de Dios. Y cuando tus hijos crecen, ellos tienen hijos y a ti te toca cuidarle a tus hijos, sus hijos. Y terminas cuidando tus nietos. Y cuando mis nietos crezcan, me dedicaré a las cosas de Dios. Y tus nietos parece que no crecen nunca. Y no te dedicas nunca a las cosas de Dios. Porque siempre estás postergando. Cuando se muera mi esposo, Padre, me dedicaré a las cosas de Dios. Y tu esposo no se muere nunca, no se muere nunca. Porque siempre estamos postergando el seguimiento. Mañana, cuando me retire del trabajo. Mañana, cuando no tenga tantas responsabilidades. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, sígueme, no es una invitación. Es una orden. Atención, hermanos. Cuando Jesús dice sígueme, no está diciendo, mira, si tienes tiempo, si estás sano, si estás aliviado,
porque siempre tú dirás, mira, Señor, es que me duele o te duele, siempre te va a doler algo. Mira, Señor, me duele la puntica del dedo meñique, me duele, no te puedo seguir. Siempre te duele algo, siempre podrás poner una excusa para seguir al Señor. Pero es que el Señor no le dice a sus discípulos, por favor, si ustedes quieren, si tienen, si desean, si están sanos. A Pedro no le dijo, Pedro, vente con tu suegra. A Pedro no le dijo eso, sino que la orden fue perentoria, sígueme, sígueme. Y Pedro dejó hasta la suegra. Yo creo que por eso le fue tan bien a Pedro, porque fue capaz hasta de dejar la suegra. Aleluya, amén. Pues hermanos, el seguimiento que Jesús está invitando a que cada uno de nosotros haga es una orden. Hoy Jesús no te está diciendo, mira, si tú quieres. Hoy Jesús te está dando una orden, sígueme. Es una orden sin que haya lugar a peros. Porque tú puedes decir, sí Señor, yo te quiero seguir, pero es que yo no me he preparado, pero es que yo no he hecho un curso, pero es que yo no he ido a un retiro, pero es que yo estoy ya muy viejo, pero es que yo estoy muy joven, pero es que yo tengo hijos, pero es que no los tengo, pero es que tengo marido, pero es que no tengo, pero es que vivo muy lejos, pero es que vivo muy cerca, pero es que está en verano, pero es que está en invierno, pero es que está haciendo calor, pero es que está haciendo frío. Siempre tendrás un pero para seguir. Y Jesús en esta tarde dice, sígueme en este momento, ahora mismo. Es una orden del Señor. Es una orden. No hay posibilidades de elección. De tal manera, hermanos, que cuando Jesús dice, sígueme, implica asumir el mismo destino que Él y vivir como Él. Eso significa seguir. No es imitar. Es la unión a una persona. Es la unión a un proyecto. Es la unión a un estilo de vida. Es la unión a un camino. Es la unión a una meta. Yo creo que hoy los católicos, los carismáticos, nos sentimos avergonzados de Jesús. Y nos hemos sentido avergonzados de Jesús porque Jesús hoy no está de moda. Se habla a veces más de otros maestros, entre comillas. Se venden más los libros de otros maestros. Y a veces nos sentimos avergonzados de Él. Por eso, mi hermano, el seguimiento de Jesús no es una invitación, sino una orden para ti y para mí. Eso significa seguir. Ahora bien, yo considero que hay 3 obstáculos. Eso es lo segundo que quiero compartirles a ustedes para el seguimiento de Jesús. ¿Cuántos obstáculos? 3. ¿Cuántos obstáculos? 3. Primero obstáculo, primer bloqueo, primera dificultad para seguir a Jesús. El apego a las tradiciones, aún de tipo religiosas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 y siguientes, dice que mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, yo deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le contestó, el que ponga la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. El primer obstáculo para seguir a Jesús son las tradiciones. Las tradiciones.